Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy, nuestras intenciones para la Santa Misa. En acción de gracias a la Santísima Trinidad. Por la salud. Por el trabajo, por los difuntos,
Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Ustedes se han acercado, es decir, se han unido a una comunidad donde las cosas son sencillas y trascendentes a la vez. La fe no se basta en la espectacularidad de fenómenos naturales como el fuego o la tormenta, sino que es como ir peregrinando a una montaña o a una ciudad santa, llenos de recogimiento y expectación. Es ir a una reunión de personas concretas que hacen fiesta porque Jesús resucitado hizo nuevos los vínculos con Dios. Iniciamos nuestra Eucaristía cantando. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, al iniciar este sagrado misterio, nuestra Eucaristía, nos ponemos en comunicación con un Señor tan bueno, tan misericordioso, que una vez más perdona todas nuestras faltas y nuestros pecados. Hoy perdóname. Hoy por siempre, sin mirar en la mentira, el vacío en nuestras vidas, nuestras faltas de amor y caridad. Hoy perdóname. Hoy por siempre, aun sabiendo que he caído, que de ti siempre había huido, hoy regreso arrepentido, vuelvo a ti, vuelvo a ti. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Oración. Señor y Dios nuestro, concédenos honrarte con todo el corazón y amar a todos con amor verdadero. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, ustedes no se han acercado a algo tangible, fuego ardiente, oscuridad, tinieblas, tempestad, sonido de trompeta y un estruendo tal de palabras, que aquellos que lo escuchaban no quisieron que se les siga hablando. Este espectáculo era tan terrible que Moisés exclamó: estoy aterrado y tiemblo. Ustedes, en cambio, se han acercado a la montaña de Sión, a la ciudad del Dios viviente, a la Jerusalén celestial, a una multitud de ángeles, a una fiesta solemne, a la asamblea de los primogénitos cuyos nombres están escritos en el cielo.
se han acercado a Dios, que es el juez del universo, y a los espíritus de los justos que ya han llegado a la perfección, a Jesús, el mediador de la nueva alianza, y la sangre purificadora que habla más elocuentemente que la de Abel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es grande y digno de alabanza. El Señor es grande y digno de alabanza. El Señor es grande y digno de alabanza en la ciudad de nuestro Dios. Su santa montaña, la altura más hermosa, es la alegría de toda la tierra. El Señor es grande y digno de alabanza. La montaña de Sión, la morada de Dios, es la ciudad del gran rey. El Señor se manifestó como un baluarte en medio de sus palacios. El Señor es grande y digno de alabanza. Hemos visto lo que habíamos oído en la ciudad de nuestro Dios, en la ciudad del Señor de los ejércitos, que Él afianzó para siempre. El Señor es grande y digno de alabanza. Nosotros evocamos tu misericordia en medio de tu templo, Señor. Tu alabanza, lo mismo que tu renombre, llega hasta los confines de la tierra. Tu derecha está llena de justicia. El Señor es grande y digno de alabanza. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús llamó a los 12 y los envió de dos en dos, dándoles poder sobre los espíritus impuros. Y les ordenó que no llevaran para el camino más que un bastón, ni pan, ni provisiones, ni dinero, que fueran calzados con sandalias y que no tuvieran dos túnicas. Les dijo: permanezcan en la casa donde les den alojamiento hasta el momento de partir. Si no los reciben en un lugar y la gente no los escucha, al salir de allí sacudan hasta el polvo de sus pies, en testimonio contra ellos. Ellos fueron a predicar exhortando a la conversión, expulsaron a muchos demonios y sanaron a numerosos enfermos, ungiéndolos con óleo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy estamos celebrando esta Eucaristía en que escuchamos, se nos propone, siempre en un camino pedagógico de la palabra de Dios del capítulo 6. 7:3, el Señor que envía a sus discípulos. Y miremos cómo el Señor nos envía. Esta es entonces la forma, qué es lo que nos da el Señor, y nos va a decir también con qué metodología, con qué estrategia tenemos que hacer esta evangelización. Entonces ya saca ponana, lleva ya cuami va ella pa peñan de yara o yerureñan de hamba ella pañan de ñañe moiva na peñan de yara renon de pica tu hanguaisha. Dice, primero llama a los 12. El número 12 ya sabemos que significa la plenitud, quiere decir que nos llama a todos. Lucas tiene otro elemento, ¿verdad? Como él va utilizando, él dice 72, es muy interesante, ¿verdad?
Lucas, aquí estamos en San Marcos. Pero el contenido más o menos es lo mismo, ¿verdad? Porque Lucas está haciendo 12 por 6. Lucas lo que agrega es el 6, que quiere decir envía a todos, nos envía a todos, pero que cada uno reconozca su limitación, porque el número 6 significa que así como somos, nosotros somos enviados por Dios para evangelizar. No tenemos que entonces estar buscando cosas extraordinarias, como aquí también después San Marcos nos va a poner. Esto es solamente para mirar un poco, no hay contradicción en realidad, sino que forma de presentar el Evangelio es lo diverso, ¿verdad? En Lucas, aquí estamos leyendo desde Marcos. Envía a los 12 y los envía de 2 en 2. Esta es otra característica que casi todos los evangelios siempre van a insistir, porque el número 2 es esencial en la Biblia. El número 2 siempre significa, como una de las significancias importantes dentro del estudio bíblico, significa comunidad. Vea con la número 2, de la Argendulla, ve la Biblia, donde se presentaron 2 leprosos. Iban 2 discípulos hacia Emaús, iban 2 discípulos detrás de Jesús y él se da la vuelta y les pregunta qué buscan, qué quieren. Apellan 2, el número 2. Entonces, ¿qué significa el número 2? Decíamos la comunidad. Quiere decir que Dios llama a todos, Jesús llama a todos, nadie está excluido, eso significa el número 12. Y ahora al mismo tiempo los envía de 2 en 2. Y cuando Lucas, decíamos, te dice envió a 72, él está agregando el número 12 por el número 6, que significa tu limitación, es decir, a todos, pero así como somos con nuestras limitaciones. Y se insiste de que son enviados de 2 en 2. Es decir, indica tú y la ñandella jala cuatija en ñoisha. Cada uno, ¿verdad? Con su idea, cada uno entonces con su secta, cada uno entonces protestando contra esto, contra aquello, y diciendo la sheja eupea la balea, a la sheja es haisha, y entonces a vos te prohíbo, vos no podés hacer esto, vos no podés hacer aquello. No, es la comunidad, ¿verdad?, que lee las necesidades del pueblo. Es la comunidad entonces que lee, que pide, que necesita, que suplica, que clama al Señor, ¿verdad? Y atención, porque nosotros somos responsables al estar al frente de la comunidad. El Señor entonces nos envía como comunidad y por lo tanto tenemos que estar atentos, escuchar la voz de la comunidad. Entonces no porque yo estoy al frente de mi familia, a la sino que es la comunidad, son los hijos, la esposa, juntos, que dialogamos, que vemos. Ciertamente que en un momento se va a tomar una determinación, ¿verdad? Y alguien tiene que hacerlo, alguien que tiene que ir reuniendo los datos, ya es ¿verdad? ¿Cómo se hace en un directorio? ¿Cómo se hace en una empresa? Esta es la gran empresa de Dios y entonces con mayor razón ya endumiera el latir, el palpitar, ¿verdad?, de cada corazón, de las personas, de las capillas, de las comunidades, de las familias. ¿Qué necesitamos para salir adelante? Indica tú y la yapita, entonces Pepe ñandela yaicuapá, shela yaicuapá, entonces estilo dictador, alleva. Recuerden que el Señor, cuando nos pone al frente de la comunidad y nos elige y nos da la autoridad, justamente la autoridad es una autoridad de servicio. Ñanderaeña ñemoyana, ñanderaeña ñetindana, ñanderaeña ñesuana, pe ñandera pichare nondepe significa el servicio. San Juan, capítulo 13, qué lindo que es, ¿verdad? Quitarse el manto significa uno se abaja, se pone la toalla, es decir, aquella del esclavo. El abad significa eso en hebreo. Qué interesante, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, ponerse al servicio de los hermanos. Envía a los 12, toda la comunidad, todos somos responsables de hacer caminar nuestras capillas, nuestras comunidades, nuestra parroquia, nuestra diócesis, nuestra iglesia paraguaya. Los envía de 2 en 2, quiere decir que todos somos responsables de nuestras familias, de las necesidades de los pobres, de las necesidades de aquellas personas que no tienen todos los recursos para estudiar, para formarse, de los enfermos, de los necesitados, en fin. Las necesidades son inmensas y ustedes saben mucho mejor que yo, ¿verdad? Estando inserto ahí en su barrio
estando inserto en su capilla, conociendo a la gente, ¿verdad? Cuánta gente que nos necesita. Entonces, de dos en dos, UPR es la de dos en dos. Es la comunidad, pero esa comunidad representada. Yo conozco, ¿verdad? Porque en tantos lugares por donde he pasado y le agradezco infinitamente al Señor esta linda posibilidad, no solamente aquí en nuestro país, ¿verdad? Sino que en todas partes del mundo, ¿verdad? La Iglesia, podemos decir que siempre mantiene este espíritu. En todas partes, les puedo decir, del mundo, porque se está corriendo, en muchas iglesias, ¿verdad? Y casi todos tenemos ese espíritu, ¿verdad? O por lo menos un grupo, ese espíritu del deseo, ese de ser enviado de dos en dos. Y después nos da el poder de todo lo que es espíritu inmundo, todo lo que es impuro, entonces que nosotros podamos pasar por encima de eso, queridos hermanos. Es la gracia de Dios. Y nos ordena a ser verdaderamente ir libres de equipaje. Nos ordena y nos pide el Señor que no estemos cargados con tantas cosas, pero no en el sentido material, sino que nosotros buscando apoyo de tantas cosas, sino que hay que ir con la sencillez del corazón. Porque lo elemental y lo fundamental es llevar a Jesucristo. Y a Jesucristo pues se le lleva en el corazón, se le lleva en la vida. Eso es lo que tenemos que ofrecer, queridos hermanos. Y entonces, algunas veces nos quedamos demasiado en estrategias, pensamos demasiado en pura organización, pero después que en el fondo, algunas veces no llegamos a lo esencial, que es transmitir el valor, que es transmitir a Jesucristo, que es entregar a Jesucristo a la vida del hombre que necesita, a la vida de esa persona que nos está esperando. No llevarán para el camino más que un bastón, ni pan, ni provisiones, ni dinero, es decir, no confíen ustedes en las cosas materiales, no confíen simplemente en una organización humana. Tampoco te está diciendo que no tenés que hacer, porque iba a ir a Japón a porque ahí vas a venir a tu ahí llega a ir a Japón, ¿verdad? Necesitamos siempre, pero no podemos simplemente confiar que porque tenemos eso, todo se va a solucionar. Porque está en la escuela recursos lleva, pero no por eso solucionan los problemas. Desde la sencillez, desde el entregar a Jesucristo, es de donde nosotros vamos a poder solucionar los problemas de la humanidad. Que fueran, dice, calzados con sandalias. ¿Por qué les dice eso de ir también calzados con sandalias, queridos hermanos? Porque cuando vamos a evangelizar siempre vamos a tener que pisar espinos, vamos a tener que pisar muchas piedras y eso nos puede dañar. En el camino de la evangelización, como Judas, también podemos encontrar muchos que nos quieran traicionar, ¿verdad? Muchos que en lugar de aplaudir, de alabar, de ayudar, de hacer que la evangelización pueda crecer, que pueda llegar, entonces podemos entrar y caer también nosotros en estas actitudes tan antievangélicas, porque eso sí que es antievangélica. Porque si aquí te está diciendo que hay que ir bien calzado, es porque la realidad del sufrimiento, del dolor, de la envidia, de la angustia, también nos puede sofocar en un momento y también podemos desanimarnos. Entonces, ir bien calzados, ir bien preparados. Y así entonces, queridos hermanos, como ya dijimos también, ahora no vamos a hablar de todo lo que nos dice, solamente subrayo esto y termino, dice que no tuvieran dos túnicas. Tener dos túnicas significa que uno verdaderamente esté ligero de equipaje, que esté verdaderamente confiando totalmente en esa gracia de Dios, que es el Señor el que está actuando, no soy yo. Cuando no funciona la cosa, como decir yo tengo que cambiar y tengo que hacer de acuerdo a lo que yo estoy pensando y lo que yo estoy queriendo. Muchas de las parábolas nos hablan justamente de lo pequeño, como esa semillita. Lo importante es entonces en esa sencillez, en esa humildad sembrar. Ya el Señor hará germinar, ya el Señor hará crecer el reino de Dios. Pidamos esta gracia especialmente en este día. Que así sea. Que así sea.
Queridos hermanos, presentemos aquí sobre el altar ante el Señor nuestras súplicas. En cada intención respondemos, te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestra Iglesia, para que trabaje en pos de los excluidos y expresen la bondad de Dios a todos, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que realicen el anuncio profético con palabras y acciones concretas. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por las autoridades de nuestro país, para que respeten el medio ambiente y promuevan sanciones a los depredadores, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestros enfermos, para que alcance el apoyo necesario y reciban la solidaridad de los demás, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Dios, Padre de bondad, escucha estas oraciones y súplicas que acabamos de presentarte por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Juntos nos acercamos a esta mesa para ofrecer. Todo lo que tenemos es para ti. Es nuestra vida, nuestra esperanza, nuestro dolor y amor. Deja que nuestras manos lleguen a ti. El pan que es tierra, fruto y trabajo, tu cuerpo ya será. Dánoslo y nuestra vida renacerá. El vino convertido en tu sangre, dánoslo a beber, y se hará fecundo nuestro dolor. Como el pan, el vino que se transforman en este altar, transforma nuestras vidas y nuestro hogar. Bendito sea el Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea el Señor Dios del universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Presentamos ante tu altar, Señor, los dones de nuestra entrega. Te rogamos que los aceptes con bondad y los conviertas en el sacramento de nuestra redención, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro alabarte, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en todos los momentos y circunstancias de la vida, en la salud y en la enfermedad, en el sufrimiento y en el gozo. Por tu siervo Jesús, nuestro Redentor, porque Él en su vida terrena pasó haciendo el bien, curando a los oprimidos por el mal. También hoy, como buen samaritano, se acerca a todo hombre que sufre en su cuerpo o en su espíritu y cura sus heridas con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza. Por este don de tu gracia, incluso cuando nos hemos sumergidos en el dolor de la noche, vislumbramos la luz pascual en tu Hijo muerto y resucitado. Por eso,
Unidos a los ángeles y a los santos, cantamos a una voz el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, 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 hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana, 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 hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Oh Dios, que desde el principio del mundo haces cuanto nos conviene para que seamos santos como tú mismo eres santo, mira a tu pueblo aquí reunido y derrama la fuerza de tu Espíritu, de manera que estos dones sean para nosotros cuerpo y sangre de tu amado Hijo, en quien nosotros somos hijos tuyos. Cuando nosotros estábamos perdidos y éramos incapaces de volver a ti, nos amaste hasta el extremo. Tu Hijo, que es el único justo, se entregó a sí mismo en nuestras manos para ser clavado en la cruz. Pero antes de que sus brazos extendidos entre el cielo y la tierra trazasen el signo indeleble de tu alianza, quiso celebrar la Pascua con sus discípulos. Mientras cenaba con ellos, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y se lo dio, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Igualmente, después de haber cenado, sabiendo que Él iba a reconciliar todas las cosas en sí mismo por su sangre derramada en la cruz, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, de nuevo te dio gracias y lo pasó a sus amigos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, al celebrar el memorial de Jesucristo, nuestra Pascua y nuestra paz definitiva, y celebrar su muerte y resurrección en la esperanza del día feliz de su retorno, te ofrecemos, Dios fiel y verdadero, la víctima que devuelve tu gracia a los hombres. Mira con amor, Padre de bondad, a quienes llama a unirse a ti, y concédeles que, participando del único sacrificio de Cristo, formen por la fuerza del Espíritu Santo un solo cuerpo en el que no haya ninguna división. Guárdanos a todos en comunión de fe y amor con el Papa, con nuestro arzobispo, y ayúdanos a preparar la venida de tu reino hasta la hora en que nos presentemos ante ti santos entre los santos del cielo, con Santa María la Virgen y los apóstoles, con nuestros hermanos difuntos que confiamos a tu misericordia. Entonces, en la creación nueva, liberada por fin de toda corrupción, te cantaremos la acción de gracias de Jesucristo, tu ungido, que vive eternamente. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.
Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, en nuestras familias, en nuestro país, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres de todo pecado y de toda corrupción, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Yo siento, Señor, que tú me amas, y siento, Señor, que te puedo amar. Háblame, Señor, que tu siervo escucha. Háblame, ¿qué quieres de mí? Señor, tú has sido grande para mí. En el desierto de mi vida, háblame. Yo quiero estar dispuesto a todo. Toma mi ser, mi corazón es para ti. Por eso canto tus maravillas, por eso canto tu amor. Por eso canto tus maravillas, por eso canto tu amor. Te alabo, Jesús, por tu grandeza, y gracias te doy por tu gran amor. Heme aquí, Señor,
para acompañarte. Heme aquí, ¿qué quieres de mí? Señor, tú has sido grande para mí. En el desierto de mi vida, háblame. Yo quiero estar dispuesto a todo. Toma mi ser, mi corazón es para ti. Por eso canto tus maravillas, por eso canto tu amor. Por eso canto tus maravillas, por eso canto tu amor. Oración final. Alimentados con el don de nuestra redención, te pedimos, Padre, que con este auxilio de salvación eterna se acreciente siempre en nosotros la verdadera fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nos consagramos a nuestra Madre, la Virgencita. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, podemos continuar en la paz de Cristo. Demos gracias al Señor. Y que tengan un hermoso día. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María, no solo un momento, todos los días. Necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo. Llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Quiero caminar contigo, María, Madre en el dolor y en la alegría. Tú que fuiste fiel hasta el extremo, fiel en la cruz, fiel a Jesús. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo. Llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización.
Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Parecía un día más y atendías el hogar. De pronto apareció el ángel del Señor con un saludo peculiar. Ya te anunciaba lo que estaría por llegar. No lo podías ni imaginar. Concebirás al Hijo de Dios. Su nombre será Jesús. Y aunque no lo podías entender, sin dudarlo tu respuesta fue sí. Un día dijiste sí y el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí. Un día dijiste sí, hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor, dijiste sí. Sin importarte el dolor y que una espada te atravesaría el corazón, tu respuesta no cambió. Un sí que nunca titubeó, que mantuviste firme hasta el pie de la cruz. Tu amor nos lleva hasta Jesús. Madre, también quiero responder a la voluntad de mi Señor. Quiero seguir tu ejemplo de amor. Ayúdame a poder decir sí. Un día dijiste sí y el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí. Un día dijiste sí, hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor. Dijiste sí. Dijiste sí. Sí, un día dijiste sí, el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí, un día dijiste sí, hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor. Dijiste sí. Dijiste sí. Un día dijiste sí, el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí, un día dijiste sí, hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor. Dijiste sí. Dijiste sí. Un día dijiste sí, el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí, un día dijiste sí, hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor. Dijiste sí.